Hola a todos, bandita, es un gustazo estar aquí con ustedes otra vez en una transmisión más de La Reverenda aquí en Millennials Noticias MX. Es un gustazo, pero antes de comenzar con este programa coqueto, vamos a presentar a nuestra bellísima y hermosísima amiga. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Arlet Liz. Y él es el exageradísimo. Muchas gracias, amigo. Te hemos extrañado muchísimo en estas últimas transmisiones. Andaba de gira artística nuestro buen Chris. Había que conseguir fondos para poder seguir con el programa. Exactamente, fue a buscar más patrocinios y ya se logró. Aquí andamos. Muy bien, amigo, muy bien. Y pues como todos los miércoles, muy contenta de estar con ustedes, recibiéndolos en esta su casa. Transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla en Millennials Noticias MX. Muchas gracias, no se vayan. También estamos aquí con nuestro queridísimo amigo Javi Navarro, el que es el de las sonrisas coquetas. Hola Cris, ¿cómo estás? Sí, te extrañábamos. Hoy tenemos equipo completo, tema coqueto. Iniciamos nuestro proyecto coqueto. Creo que todo está coqueto y a punto de celebrar un cumpleaños, que estamos invitados todos los fans desde... Espérate, al rato vamos a estar como los de 15 de Rubí. Tenemos que hacer ese evento y ya si le caen, pues sí, ojalá y... Por supuesto que sí. Será como los 15 años de Arlet. Mis 15 primas, y de dulces 16. Los nuevos 15 de Arlet. Pronto. Pero sin antes mencionar, tenemos dos invitarazos. Primero vamos a mencionar aquí nuestra queridísima doctora Isabel Muñiz Montero. Sí. No me equivoqué. Bueno, para comenzar, pues estoy aquí con Christopher, que fue mi alumno durante la licenciatura en psicología, y pues que me extraña que te olvidaras de mis apellidos. No, porque mira, si me lo hubieras hecho en ese momento te reprobaba. No, es que válido será poner el nombre completo. Así que, ya, puto menos, ok, bueno. Ahorita no hay problema con la calificación, pero le puede No, meter pues ya un... No, es que fíjate que realmente... ¿7? ¿O cuánto te Sí, puso? 7. Creo que eres... No, qué vergüenza. Fue por no poder asistir completas. Por olvidar la... Por estar haciendo reverendos programas. No, ese tipo ya transmitía, no me acuerdo. No, todavía no transmitíamos, todavía estábamos en otras cosas. No hemos babies todavía. Pero no, al contrario, es una excelente persona que conocí, que me instruyó, que me enseñó muchas cosas, que aún las recuerdo, extrañamente y bizarramente. Pero muy buena doctora, muy buena profesora, muy buenas enseñanzas, que ahorita nos va a compartir un poquito de esas enseñanzas coquetas. Pero antes de seguirlo por acá, vamos a preguntar también al otro invitadazo coqueto y así bien guapetón, bien carismático. Tenemos aquí a Isra. Bienvenido, Isra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Me da un poquito de pánico escénico. Sí, ahorita es la primera vez que vienes, ¿no? Me chiveo. He visto más programas últimamente que las telenovelas que me metí toda mi vida. Imagínate, es peligroso, Pues aquí andamos promocionando un evento. Entonces por eso ando en todos los lugares, con todos los amigos, yo digo, ¿no? Eso es bueno. Y pues tenemos un evento el 4 de agosto, el sábado 4 de agosto, Yoga Summer Fest se llama. Yoga Summer Fest. Sí, porque pues es verano principalmente, ¿no? Y pues porque es una fiesta también secundariamente. Y es de yoga, y eso es lo padre, ¿no? Porque pues cuántas veces no nos vamos a festejar y a reventar así con todos los vicios habidos y por haber. Pero cuántas veces nos vamos a festejar con esta conciencia, con esta espiritualidad que a veces nos dan estas disciplinas ancestrales, ¿no? Yo hablo ahorita de la yoga, pero pues también están otras disciplinas como el tai chi, la danza prehispánica, que es muy bonita también, ¿no? Y pues bueno, vamos a estar este sábado 4 de agosto de las 12 de la tarde hasta las 7 de la noche. Maratónico. Van a haber 3 horas de clases teóricas, 2 horas de clases prácticas. Porque pues la teoría sin práctica pues nada más no funciona, ¿no? Y el punto es hacer la práctica de yoga para todas las edades, para todos los niveles. Hay instructores, están muy bien capacitados los instructores. Va a haber pláticas de alimentación de todos nuestros patrocinadores. No sé si se puede decir marcas. Sí, adelante. Sí, adelante. Sabes que te pasamos la factura, no te preocupes. Sí, tú éntrale. Pues está Soe Water, que es agua alcalina, Genshura, productos alcalinos, sí, bastante de hecho. Pure Detox, DRD, que es una empresa de productos de la colmena, de apicultura, etcétera. Genial. Entonces, pues ahí vamos a estar en el Best Western,
Plus, Ok. que está a paralela a la Juárez. Ya. Ahí llegamos muy rápido a la vez, al Best Western Plus, el sábado 4 de agosto, pues hablando de yoga, practicando yoga con nuestra mente, con nuestro corazón y festejando y celebrando, porque pues muchas veces yo iba a todas estas clases, pues yo inicié, pues toda mi vida llevo en esto, ¿no? Yo inicié a practicar yoga hace aproximadamente 15 años. ¿Y qué tal? Y pues a mí me ha revolucionado muchas cosas. Es muy diferente correr 1 hora que hacer yoga 1 hora, porque si corres 1 hora te cansas. Y a veces cuando uno practica 1 hora de yoga, pues dices que estoy cansado. No es diferente la sensación. En una te cansas y en otra hay una paz. Estás cansado, claro, por la hora de ejercicio, pero hay una sensación de paz. No es el milagro de que pues está pasando el fin del mundo y tú estás en paz, ¿verdad? Pero sí, luego le atribuyen cosas milagrosas. El punto es que tú te des un momento para consentirte, para celebrar. ¿Cuántas veces decimos vamos al cine o vamos a ver Netflix o vamos a cualquier otra área? El Netflix va a estar ahí, ¿no? El cine va a estar ahí, pero la Yoga Summer Fest es una vez al año y este es el primer año que lo estamos haciendo aquí en Puebla y pues esperamos que todos sus auditorio, que todos los seguidores y los seguidores, los que nos quieren, los que nos odian, todos vayan para allá. Sí, costo del evento. ¿Cuánto sí, el evento tiene un costo, pero pues la reverenda se puso de lujo. No más, a ver. Oye, de 1,000 pesos papá, que está el evento, 1,000 baja a 750 si nos están escuchando en el programa. Solo tienen que poner Namaste. Namaste. Ustedes pueden conseguir sus boletos en la página de Boletia. Ahí está muy fácil. Boletia, Yoga Summer Fest. Si no, pues aquí en la reverenda sale el link. O en mis páginas, Israel Rosales o Israel Rosales. Ahí pueden entran a Boletia y ponen Namaste en mayúsculas. Y pues ya tienen su descuento de 750 por escuchar la reverenda. Ok, Bien, explícanos, digo, una breve intervención a tu taller. ¿Qué significa para los que no sabemos nada de esto? Namaste. Namaste es una palabra muy bonita. Significa que mi conciencia, cada religión lo puede ir traduciendo, ¿no? La yoga es una disciplina física. En este caso, tú puedes decir mi Dios, mi universo, lo que tú quieras, ¿no? Mi conciencia. Okay. Reconoce y agradece a la conciencia que está en ti. A veces vemos a los demás por el hombro, los juzgamos, los prejuzgamos, ¿no? O los vemos muy superiores a nosotros. Al final, pues todos somos iguales, todos vamos a acabar igual y todos nacemos igual. La yoga nos enseña eso, ¿no? A reconocernos en cada una de las personas. Cada una de las personas forma parte de nuestra vida. No es casualidad que ustedes estén viendo este programa ni que estemos los que estamos aquí. Entonces, básicamente eso significa Namaste, ¿no? Y pues hay un dicho que dice, el que con lobos anda a aullar se enseña, y nosotros tenemos una clase que dice, el que con yogis anda a respirar se enseña. Genial. Edades, pueden entrar, ahora sí que es abierto a todas las edades. Bueno, pues si tienes 1 año de edad o 2 años, pues va a ser muy difícil que hagas las posturas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no se puede. ¿No somos tan flexibles? No, eso es un mito. Tú aprendes a ser flexible. Vale. Yo no me podía tocar los dedos de mis pies con los dedos de mis manos. No puedo. Y ahorita pues ya, pero pues es la práctica, ¿no? Es ir haciendo poco a poco. Cierto. El punto es que conozcas la yoga. Lo que sí es como una limitante es si tuviste una cirugía hace 2 meses. Pero puedes ir de igual forma porque va a haber 3 clases teóricas y una meditación. Las 2 clases prácticas sí te sugerimos ahí pues mantenerte al margen, no hacer las posturas, pero puedes igual entrar a observar, ¿no? El Hotel Best Western se está poniendo las pilas, nos están dando coffee break, va a haber todo va a estar padre, va a haber expositores, ahí van a estar los de la Federación de Cultura Física, los del estudio de 108 Yoga, Genial. Los de Espacio Tuyo en yoga también. O sea, hay mucha gente que se está sumando al proyecto y pues genial. Todos muy preparados. Repítanos, Isra, ¿qué día y a qué hora? El sábado 4 de agosto, de las 12 de la tarde, pueden empezar a llegar 11:30 hasta las 7 de la noche. Importante que lleven su yoga mat o su tapete de yoga. Dices, no tengo mi yoga mat. Lleva una sábana, no te preocupes, ¿no? Petate, ahí tenemos, yo se los vendo. Sí. Y
lleva tu libreta para tomar apuntes, lo que quieras. Pues lleva tu agua, pero pues ahí va a estar nuestra soy water, porque pues de consumir un agua muerta, una agua alcalina, somos con todo, ¿no? Oye, está excelente, padrísimo, y ya de ahí nos vamos a celebrar mi cumple, como estamos acordando. Vientos. A fuerzas, ¿no? Vamos a Oye, llegar Entonces a es el Yoga Fest y Arlet Fest. Exactamente. Eso está muy El pesado. Yoga se me hace Summer que- Arlet Fest. Va a estar Los bueno, va a estar combinamos. bueno. No, pues sí los combinamos. Oh, perfecto, Isra. Doctora, ¿usted ha practicado yoga? Bueno, sí, de hecho, cuando todavía existía el Hospital Psiquiátrico Guadalupe, que ahora es museo, yo daba clases ahí de yoga a pacientes psiquiátricos y he practicado padre. muchísimos años budismo. Entonces te entiendo perfectamente y te felicito por el trabajo que estás haciendo, porque de verdad es muy bueno, sobre todo para el tipo de vida que llevamos ahora, ¿no? Sí. Con tanto estrés, con tantos problemas. Yo creo que el yoga es un tesoro que debemos todos de aprovechar. Te felicito por eso. Muchísimas gracias. Y está invitada. Sí, es claro. más, de una vez ya nada más vemos el... Tenemos de acuerdo y vamos todos. Además, Una vez hacemos la de la reverenda. Sí, está Exacto. genial. Las poses que llegó a ser la reverenda y las poses que no llegó a ser la reverenda. No, está ya- Oye, Como está el- padrísimo, ¿cómo nos dejarías sería? ir a transmitir, digo, obvio no todo, porque pues es la magia de vivirlo en vivo, ¿no? Claro. Sí, claro. Pero ir a hacer como una capsulita de que vean cómo hacemos el ridículo ahí. Claro, Sí, porque que todos nosotros nos podemos estirar. ustedes tienen las puertas abiertas, ya Oh, saben. Dios mío, por eso. Estaría buenísimo que nos dejaras transmitir, compartir con nuestro Hacerlo. público. Sí, este, para que vean. reiteramos, no todo porque es la magia de estar Sí, en vivo así y es. vivir Claro. el momento, pero que nos dejes así como meternos a chismar un poquito. Ándale. Sí. Bueno, pero ya cobramos 1,500 porque va a estar la... El boleto es 1,500 porque va a estar la reverenda. Ya subió el precio otra vez. No, no Sí, sé. claro, y ahí pueden poner así a los maestros a hacer unas posturas verdaderamente impresionantes. Bueno, la doctora ya estoy seguro que sabe parados de cabeza, parados en una mano, levitación, todo, Eso. Mejor que el Twister. Ay. Hay que Genial. experimentarlo, hay que experimentarlo. Pues Yo sí, creo que nos sí. estamos viendo el sábado, de este sábado, Ah, el no. que viene, estamos ahí en el Ropa con la que hay hotel. Ah, Ropa sí, cómoda, eso sí, cómoda. o sea, Pants. Ay, yogi. Tu pants, porque la pijama sería, la de conejito sería muy desagradable. Es que te voy a O decir, alguna una claro. ropa especial que diga, ¿saben qué? Pues esta les queda No, no perfecta. es ropa especial, ¿No? ¿no? Es que vayas de pants, que vayas cómodo para disfrutar del día. Porque como decimos, es la Yoga Summer Arlet Fest. ¿No? Es una celebración. Muy bien. De sandalias o tenis, ¿qué sería mejor? De tenis, sandalias. Descalzo, Al ¿no? final todos se van a descalzar. Ah, entonces, no hay ningún problema. bien cortaditas las Las uñas, uñas sin champiñones. talquito, por Sí, favor, champiñones. porque si No, 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 sin champiñones. Cenas, por favor. Sí, no, sí, sí. le sí. ponen un poquito de Bactrin o Sí, 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 como sí. microdin, creo que le llaman. Es que se ven los olores de patitas que cagan. ¿No? Va a haber incienso, ¿eh? No te Ah, preocupes. bueno, Perfecto. Pues entonces nos estamos viendo el sábado 4 de agosto, que allí estaremos también nosotros. Bienvenidos a todos. Perfecto. Perfectísimo, hoy vamos a estar sin falta. Gracias. Muy bien. Gracias, amigo. Y Gracias. bueno, ahorita Mira, vamos. oye, pero no te vayas, quédate con nosotros Sí, porque para traemos que un temazo, vamos te va a con gustar. Claro, te va a gustar. Sabemos que te encanta el cotorreo, Te quedas con Jorgito. nosotros. Ya que hay aquí colegas y de todo rollo, también este rollo tiene que generar Así polémica. tiene que dar. ¿Cuál es el tema, mi queridísimo Chris? Ahorita tenemos aquí el tema asociado que es las sociedades alienadas. Wow. No quiero creer, ¿verdad? O sea, estamos Alienadas. Es que Yo me precisamente, equivoqué muchas doctora, ayer estábamos en Ajá. el tema alienadas, y hablé de Alienadas. Puse Autocorrector. alineadas, alineadas. Como el balanceo, alineación y balanceo. Sí, de hecho, perdón. Es que luego son nuevos temas que van entrando. Claro. Bueno. Pero bueno, platícanos, Isa, ¿cómo es este tipo de bueno, esta temática de así Ajá. a largo? Pues primero tendríamos que empezar por qué significa alienado, ¿no? Exacto. Sí. Porque primero, para la psicología, ¿qué significa esta palabra? Para la psicología significa que la persona ha dejado su realidad por aceptar la realidad de otra persona. Entonces, por ejemplo, Christopher deja su realidad para aceptar la mía. Y en ese sentido, lo que yo le digo que es, en ese momento Christopher lo empieza a aceptar como propio. Sí. Si yo le empiezo a ordenar cosas, él lo empieza a aceptar como propio. Es un proceso natural. Los niños cuando nacen van a aprender cómo es el mundo a partir de lo que le dicen sus papás, ¿no? Le van a decir, mira, esto es bueno o esto es malo. Y el niño aprende lo que es bueno o lo que es malo. Esto es rojo o esto es azul. Y de hecho nosotros vamos aprendiendo cómo
ir entendiendo el mundo a partir de lo que nos dicen nuestros padres, los adultos, y eso es natural. Pero ¿qué pasa con una sociedad alienada? Aquí ya entro en otro tipo de conocimiento. Esto lo manejan más bien los sociólogos y los filósofos. Y ellos dicen, alienado es cuando estamos hablando de que toda una sociedad acepta una realidad, pero ya no tiene que ver con su desarrollo de niños, sino más bien tiene que ver con cuestiones de poder. Claro. Esto es lo que determina que ciertos grupos se mantengan en el poder y que los otros obedezcan. Cuando yo era pequeña me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué puede ser que un rey pues domine ¿no? a toda una sociedad, ¿no? O un presidente, y si no están de acuerdo, ¿por qué toda la gente se deja? Les dan bueno, sí, es parte de la alienación también el dar cuello. Sí. Puede ser por la buena o puede ser por la mala, okay. Así es. Pero generalmente es por la buena y ni siquiera la gente se da cuenta de ello. En nuestra sociedad lo que vamos a observar es que es a través, por ejemplo, de técnicas de mercadotecnia que la gente empieza a aceptar lo que tiene que consumir, sí. Cómo tiene que vivir, qué debe de hacer, cómo va a trabajar, incluso cómo va a ser su sexualidad o cómo va a entender el amor. De tal forma que todos los aspectos de nuestra vida están alienados. ¿Para qué? Para que se mantenga el control de la sociedad para ciertos grupos de interés. Eso es la alienación, ¿sí? De ahí me pueden preguntar, no sé, cualquiera de las áreas, ¿no? Por ejemplo, la educación está alienada, el trabajo está alienado, el amor está alienado, la sexualidad está alienada, todo. Entonces pueden preguntarme, no sé, cualquier área que les interese. El sexo está muy alienado. Sí, así es. A ver, y viene de la mano con el amor, ¿no? Sí. O sea, es la forma en que entendemos el amor, ¿sí? Es muy diferente según la época cómo se va a entender el amor. De hecho, el amor es un producto cultural, ¿no? Es una construcción social. Sí. Lo que es natural a los seres humanos como a los animales es la sexualidad por la reproducción. La reproducción. Así es, pero ya toda la otra cuestión del sexo y el amor, bueno, ya es una construcción social, es lo que nos hace seres humanos, ¿no? Lo que nos hace diferentes a los animales. Y bueno, pues porque está alienado, porque digo que está alienado, porque se convierte también en un producto de consumo. Sí. Hay sociedades en donde es mucho más importante el sexo que el amor, por ejemplo. Claro. Y hay épocas y hay momentos históricos en donde el amor es más importante incluso que la sexualidad. Como el 14 de febrero. Sí, exactamente. Todos nos amamos. En esta época, en esta década o en este periodo, ¿tú qué ves que es más importante para la juventud? En este milenio. Bueno, depende de tu edad, depende de tus intereses, depende de muchas cosas, pero el amor se ha vuelto un producto completamente alienado, ¿no? Incluso es un producto de usar y desechar, en donde, bueno, pues estás con una persona, pero quieres conocer más, ni se diga cuando eres joven, ¿no? Quieres conocer más y más y más y más. Y algunas cuestiones como, por ejemplo, dentro de la sexualidad, los tabúes que nuestras abuelas todavía tenían, por ejemplo la virginidad, pues se están perdiendo, porque es mucho más interesante el consumo que el mantener ese tabú. En su momento era importante, pero ahorita ya dejó de ser importante. No, pues hasta ya se subasta la virginidad, ¿no? Sí, ya se convirtió en un comercial. Sí, sí. Ese tipo de cosas han visto. A ver si subastan por un boleto del Yoga Fest. Ándale. Bueno, sí. Todo aquel que quiera asistir, pues, sea virgen, podríamos financiarlo. Bueno. Vamos a ir al tema. No, pero ciertamente, por ejemplo, antes, estamos hablando de unos 30 años en el pasado, todavía la virginidad era importante, ¿no? Era un tabú. Sí, ¿Por qué era un tabú? O sea, llegar a un matrimonio virgen. Sí, pero ¿de dónde se originó eso? ¿Por qué era importante llegar virgen al matrimonio? Porque no había otra manera de demostrar que el hijo le pertenecía a ese padre. Es bien gracioso, ¿no? Porque yo siempre les digo a mis estudiantes, pero si el niño tiene toda la jeta del papá, ¿no? Pues, sí. Pero la realidad de lechero. Bueno, es que sí, la única manera de demostrar que el niño era hijo del padre era si la mamá era virgen. Por eso es que en todo el planeta, en todas las sociedades y en momentos históricos era importante ese aspecto, ¿no? Que llegara virgen. Actualmente pues está la prueba de ADN, ya no así es, ya no es importante. Ya está un poquito más barata porque también sí, ya no es necesario. Pero mira, ¿sabes qué? Yo siento que mucho, y es una disputa que tengo frecuentemente aquí con el equipo de Estamos persiguiendo la virginidad. No, deja de virginidad, eso se perdió. No, no es cierto, no, papi, ¿cómo crees? No. Sí se han perdido muchos valores, creo yo. Así es. En este trance de no sé, como mucho liberalismo, creo yo que sí, hasta el respeto propio a veces sí se ha perdido un poquito en estas nuevas generaciones. Sí.
tendencia con la que no necesariamente, a lo mejor en mi concepto todavía muy alienado, no es que me asuste, pero pues tampoco me encanta, ¿sabes? Ajá. A lo mejor soy un poquito más tradicional y a veces, por ejemplo, muy específicamente siento que no encajo con las generaciones nuevas porque pues traigo como otro rollo y me cuesta mucho trabajo entender pues que las cosas están cambiando y que hay que ser más diversificados en muchos sentidos. Bueno, yo creo que no, yo creo que más bien pensar como tú piensas es desalienarte en este momento. Te voy a decir por qué. Porque, sí, ¿por qué? Porque en algún momento, o sea, ¿qué fue lo que hizo que el tabú de la virginidad perdiera importancia? No nada más es el hecho de que existan las pruebas de ADN, también el hecho de que las mujeres dejaron de ser parte de un mundo detrás de los hombres. O sea, ya no estamos nada más en el terreno de lo doméstico, en la casa, en lo privado, sino que también salimos a lo público. ¿Y esto por qué sucedió? Bueno, esto sucedió a finales de los 60, 70, cambió el sistema económico y se buscaba bajar el costo de la mano de obra de los hombres. Era muy cara en ese momento. Entonces lo que se buscaba es que hubiese un bajón a ese salario, que fuera más barato, ¿a través de qué? Pues de aumentar el número de trabajadores. Entonces un discurso de los años 70 era el del empoderamiento femenino, que las mujeres trabajaran, que estudiaran, que salieran de las casas para incursionar en el mundo laboral. Así es, esto baja los salarios de los hombres, pero también disminuye las prestaciones de todos. Y las mujeres jamás alcanzaron los salarios que los hombres tenían, no sé, en los 70, hasta la fecha. Todavía andamos estadísticamente, si lo vemos así, por un mismo trabajo ganan menos las mujeres que los hombres. Y se prefiere todavía en muchos puestos a los hombres que a las mujeres. Es algo que estamos viviendo todavía. Que últimamente está más el puestos de mujeres. Sí, yo me he topado con que llegas por el trabajo pero estamos hablando de otro nivel, tanto económico como cultural. Pero si tú te vas, no sé, con obreros, con gente que está en escalas más bajas, en el tipo de salario que alcanzan, vamos a ver que son los hombres los que perciben un mayor salario. Entonces, por eso es que terminan con el tabú de la virginidad, porque decía mi abuela, cuida aquellito porque por aquellito te van a poner casa, te van a mantener, van a cuidar a tus hijos. Así decía mi abuela, ¿no? Sí, claro. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora no. Ahora tú también trabajas, tu pareja trabaja, entonces el tabú de la virginidad pues se pierde. Se fue. Ya no es necesario. Pero ¿qué pasa? Que de ahí viene otra situación y toda esa pérdida de valores de la que tú hablas, pues viene con esa situación de competencia entre hombres y mujeres. Todos estos discursos femeninos, digamos que un poquito baratos, hablan de esa igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres, que jamás va a ser porque somos muy distintos. Entonces es imposible que seamos iguales. Claro. Sí hay, nos guste o no admitirlo, las mujeres, mira que yo soy feminista. Sí hay un dominio hasta físico entre el hombre y la mujer, ¿no? Claro, y es cultural. ¿Qué pensamos en el yogi? ¿Es igualdad o cómo lo piensas? No, mira, dentro, pues más allá del mundo de la yoga, hay un concepto muy distinto entre igualdad y equidad. ¿Sí? Exacto. Porque una cosa es equidad y ahí sí todos, ¿no? Pero físicamente somos diferentes. Así es. Entonces lo que sí te puedo decir es que soy pro de equidad. Las mujeres son más flexibles que los hombres, pero no todos somos iguales. Habrá hombres que han practicado yoga más tiempo y son más flexibles que las mujeres. Entonces, pues depende de cada uno de nuestros casos. Físicamente somos diferentes. Eso deviene a que hormonalmente también pues suceden ciertas cosas en los hombres, ciertas cosas en las mujeres, y hay toda una bioquímica emocional detrás. Pues, somos diferentes, ¿no? Lo que a mí me estaba pensando ahorita y me agarraron así como la iluminación es que ¿no será que pasamos de una sociedad alienada a otra? O sea, porque pues estamos en una sociedad que a lo mejor ya no es la de la virginidad o ya no es la de matrimonio hasta que la muerte los separe. Sí, también, todas estas creencias y todas estas programaciones hasta cierto punto ya están cambiando, pero se están colgando otras empresas, otro merchandising, existe ya hacia otro tipo de situación que le está dejando mucho dinero. Sí, es que la alienación siempre va cambiando, o sea, va a ser diferente en cuanto al lugar, en cuanto al tiempo, el momento y las circunstancias. Cuando va cambiando una sociedad, pues vamos a ver que de todas maneras los grupos en el poder, esto parece casi magia, ¿no? Pero es todo un entramado de relaciones de poder que van a generar que todos obedezcan ciertos mandatos. Y el mandato actual, por ejemplo, y esto es algo que les va a sorprender, pero es
un mandato que empezó en los 70s. Las mujeres deben de tener menos hijos, ¿no? Y había campañas en ese entonces de pocos hijos para darles mucho, ¿no? Esa era la campaña de los 70s. Pero la realidad es que va más allá. Es el hecho de controlar la sexualidad y la vida de las mujeres. Hay autores muy importantes como Silvia Federici que nos habla de esas cuestiones, ¿no? El control sobre el cuerpo femenino es el control de la sociedad también, porque somos nosotras los que tenemos el poder de la reproducción. Y en ese sentido sí va cambiando. Si disminuye la población, entonces van a buscar que más mujeres se embaracen y el discurso va a ser otro. Pero por el momento... Mucho de lo que pasa en Europa, por ejemplo. Así es. Sí, O en Japón. En Japón, que se reproducen muy poquito, ¿no? Sí, es de los lugares claro. donde menos hijos tienen. Sí, los latinos estamos como conejos. Todavía. Sí, de hecho. Sí, entonces el discurso va a ir cambiando. Pero ¿qué es lo que sucede actualmente? Que el amor se convierte en un producto también de consumo. Sí. Por eso es que te decía, ser desalienada o desalienado en este momento es pensar diferente. Y en este momento el amor se convierte en una práctica revolucionaria. O sea, el mantener una pareja estable, el ser fiel, el ser honesto, Claro. eso se convierte en una práctica revolucionaria en este momento. Y es tan bonito, de verdad, qué necesidad de vivir en el médico estrés, digo yo, ¿no? De Sí, que te van sí. a cachar, ay, no, qué bueno. Sí, y empiezan a surgir un montón de patologías y de problemas en las relaciones, ¿no? En donde muchísima gente es inestable y no puede ser estable. Y es muy difícil encontrar parejas que son estables y sanas por todo este bombardeo de cuestiones. Por un lado te claro. dicen, no sé, una serie de tonterías a través de las canciones, de la música, de las reggaetón. Ay, películas. odio. Ajá, y todo eso se va quedando en tu programación, te están Sí, programando claro. para eso, para vivir un mundo romántico que no es realista, Claro. pero que una vez que encuentras una persona que es realista, subir tus estándares tanto que es imposible que una persona los alcance. Entonces dices, no, este no es, mejor otro. Sí. Y este tampoco es, tache, el que sigue. El que sigue. Y este tampoco fue, tache, y el que sigue. Y después ya se convierte en diversión. Sí, Y claro. entonces ahorita la alienación sería aprender a querer de una manera humana. ¿sí? Claro, O sea, claro. no estoy hablando del amor romántico. El amor No. Disney, hablábamos alguna No, vez estoy aquí del amor hablando de la Disney. realidad, ¿no? De que estás frente a un ser humano con un montón de errores y así se debe de aceptar a la Así persona. es, por supuesto. Eso no quiere decir que te conformas, eso quiere decir que en el inter de conocer a la persona también puedes ir cambiando cosas que son dañinas para la relación. Claro, Pero es muy modificando complicado. Es complicado y, por ejemplo, yo que soy mamá, siento que tengo un súper reto, ¿no? Ujú. Con estas nuevas tradiciones, este nuevo liberalismo, yo me atrevo a decir que es como muy liberal, ¿cómo les inculco eso de date a respetar, ámate, valórate y sí, vive, diviértete, pero siempre dentro de lo marco de lo que es sano para ti, para tu sexualidad, y para tu vida futura, porque pues sí, hay una línea bien delgadita entre diviértete mucho y piérdete en el cuídate, camino, sí, claro. ¿no? Entonces, y digo, si ahorita a mí, que pues estoy joven, pero no tanto, me está costando esta lucha con esta nueva sociedad y hasta encontrar pareja para mí es algo sumamente complicado, porque no coincido con la cultura actual. Es muy complicado encontrar a alguien como yo, Sí. o que concuerde. ¿Cómo se los traspaso a ellas? ¿No? Con el ejemplo. O Claro, sea, con el ejemplo. por supuesto. No se lo puedes transmitir. O sea, muchas veces le damos más poder a lo que decimos que a lo que hacemos. Ajá. Pero la realidad es que es mucho más poderoso lo que hacemos para con los niños y para con toda la gente. Tenemos que fijarnos más en lo que hace la persona que en lo que dice. Y en este caso los niños pues buscan la congruencia, Claro. de que si mamá les dice cuídate, quiérete, pero mamá también lo hace. Pero si ven que la vida de mamá es caótica en sus relaciones, sí, es lo que van a aprender y es eso lo que van a va a- reproducir. Sí, es así precisamente el tema del coloquial de las mamás luchonas, ¿no? Que quieren que su hijo sea y lo primero que hacen las madres luchonas es irse a la fiesta, Ajá. dejar a los hijos con la abuelita. A conseguir el siguiente Sí, patrocinador. claro. Exactamente. Sponsor. Sí, y aquí es bien importante, hay un discurso que dice que las mujeres son las que reproducen a los machos mexicanos o los Y machos estoy de cualquier acuerdo, país. por supuesto. No necesariamente, o sea, Ay, es que luego toda se- la sociedad. Bueno, sí, es parte. Es toda la Sí, es todo sociedad. un- Pero lo que es bien importante y que nos hemos olvidado de ellos es el papel de los padres, el papel de los hombres también como parte de los reproductores de otro tipo de comportamiento por su ejemplo. Es decir, en el momento actual los hombres
que se comportan de una manera desalienada en el sentido de que no son violentos con las mujeres, por ejemplo, que son cariñosos con las mujeres, que son cariñosos con sus hijos y con sus hijas, ellos les están enseñando otra forma de relacionarse. Claro. Yo tengo el gusto de venir de una familia integrada, con una mamá que me quiere mucho, con un papá que me quiere mucho, y eso siempre fue el ejemplo que tuvimos, ¿no? Y que están desalienados, que la mayoría ya es disfuncional. Buscamos otra cosa, ¿no? En mi familia. Entonces, bueno, pues ese es ejemplo el que tú le tienes que dar a tus hijas para que ellas tengan esa desalienación en ese terreno. Solo en ese terreno, porque en todos los demás terrenos de la vida también estamos alienados. En todos los terrenos. Y ahora, por ejemplo, en la situación ahorita social que tenemos, que estamos viendo hoy en día, ¿quién genera todo este tipo de situaciones para un propósito? O sea, ¿quién está atrás de toda esta relación que hemos tenido? ¿Cuándo surgió? Es una buena pregunta. Bueno, nosotros vivimos en una sociedad capitalista, estamos de acuerdo con ello, pero vivimos con diferentes modelos. El modelo mexicano es el modelo neoliberal, que fue iniciado pues en los años 70, ¿sí? Aquí en México empezó desde finales de 60, 70, 80, todo eso fue el proceso de transformación, y en el resto de Latinoamérica también. ¿En qué se diferencia el modelo capitalista al neoliberal? Ambos son muy violentos, pero este es mucho más violento, mucho más agresivo en el sentido de explotación de los seres humanos. O sea, este modelo, el que están viviendo ustedes como millennials, que es el neoliberal ya con todo... Yo no soy millennial, yo insisto, yo no quiero ser millennial. Bueno, yo todavía pertenezco a la generación X, ¿no? Los famosos X, yo todavía me tocó la soy política de los X, ¿no? Digo, depende del autor. Y del grado de vejez, dicen, ¿no? O sea, es que aquí nuestro productor Pablo insiste en que soy millennial. Y le digo, no, yo no coincido con mucho de la tendencia ahorita, sí sé trabajar, sí me parto la mouse, sí se cambiaron las llantas, sí se pasan. Bueno, pero los millennials también tienen cosas muy positivas, ¿no? Por ejemplo, el hecho... Sí, pensemos ahorita, ¿no? Por ejemplo, los sismos. Los grandes héroes fueron los millennials, porque eran los que sabían utilizar toda la tecnología para informar a los demás de lo que estaba sucediendo. O sea, tienen un lado muy positivo. Angie sí es millennial. Tienen un poquito de lucidez. ¡Ay! Tienen sus momentos. No, digo, no creo que sea una mala tendencia, pero hay muchas cosas con esto con las que yo no concuerdo. Son como... demasiado apaciguados, demasiado pacíficos, sobre todo en terrenos laborales, son como bien locos. Mira, yo lo entiendo porque yo cuando era niña todavía me tocó otra etapa. O sea, a mí me tocó la transición entre algo que se parecía al estado benefactor, es decir, cuando todavía mi papá tenía seguro médico, aguinaldo, vacaciones, es lo que me decía Pablo. Sí, y es que es parte de lo que dice del sistema, del modelo económico, ¿no? O sea, así es. Sí, todo tiene que ver. Sí, es una gran influencia. O sea, estamos alienados a través de esa parte, ¿no? Sí, entonces nosotros los X vivimos lo anterior, vivimos la transición, vivimos esa transformación y no pudimos hacer nada. Que esa es la alienación, cuando te la están aplicando y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada realmente. ¿Y por qué no lo puedes hacer? Porque hay muchos procesos de poder que te lo impiden. Y entonces, ¿qué pasa con los millennials? Que ellos ya nacieron en una época en la que ya no les tocó ver aquello. Sí, les toca la vida digital, pero a pesar de todo, en todas las sociedades, aunque sean alienadas, aunque sean controladas, va a haber espacios de libertad. Entonces esconde. ¿Va a haber espacios de qué, perdón? De libertad. O sea, a pesar de la alienación. A pesar de la alienación hay espacios de libertad. Y eso es lo que encuentran los millennials en la era digital, que también hay espacios de libertad. O sea, tú sabes cómo la ocupas. Si la ocupas para alienarte o la ocupas para encontrar esos espacios de libertad, ¿no? Claro. Depende del propósito, claro. Y por ejemplo, en el hecho de ser críticos con la sociedad, analíticos, en el hecho de ir contracorriente, como bien lo estás mencionando tú, pues te estás desalienando. Y otro aspecto importante es en los deseos, porque donde también nos la aplican muy feo es con los deseos. O sea, cuando tú deseas algo, en ese momento te están alienando. Y nuestra sociedad actual es de desear y de siempre sentirte incompleto. Tengo un coche muy bonito, pero quiero otro mejor. Quiero una mejor casa, quiero un mejor trabajo, quiero irme de vacaciones. Ya me fui de vacaciones, pero ahora me quiero ir al extranjero. Siempre quiero. Y estamos más centrados en lo que no tenemos que lo que tenemos. Así es, dejamos de disfrutar lo que tenemos. Sí, así es. Entonces, ¿qué nos desaliena? Cuando estamos satisfechos también
con lo que Con ya lo que tenemos. Y eso Pues incluye también nuestras somos relaciones. Y que fíjate que qué tan hermoso está este proceso del tema que va junto con pegado, ¿no? O sea, porque por un lado nos dicen, ¿sabes qué? Desconéctate, libérate, etcétera. Y estamos en el punto de que estamos programados para sufrir, se podría decir. Sí, totalmente. Y bueno, pues esto me conecta mucho con lo que tú estás comentando sobre el yoga, porque por ejemplo las filosofías orientales, y específicamente por ejemplo los budistas, pues ellos se centran en el hecho de cómo vamos a eliminar el sufrimiento. El sufrimiento lo vamos a eliminar a partir de que estemos satisfechos también con lo que tenemos, que dejemos de desear. Pero mientras estamos deseando, mientras nos movemos en la escasez, no podemos eliminar ese sufrimiento. Pero cuando tú vives satisfecho con lo que eres, sobre todo con lo que eres, ¿sí? Más que con lo que tienes, con lo que eres, sí, en ese momento se desaliena tu forma de pensar, o sea, quedas desalienado, y la meditación es una muy buena estrategia. O sea, la terapia, la verdad, yo he trabajado mucho terapia y he visto gente con años de terapia y no dejan de estar alienados. Sí, y he visto gente practicando el budismo o la meditación o la práctica del yoga y se empiezan a desalienar. Entonces, sí, como complemento yo creo que para cualquier ser humano es excelente, ¿eh? Cualquier lo de digo meditación. Sí, porque obviamente como tiene que ver con la conexión y todos esos procesos, pues la gente ya no está conectada de antemano con nuestro planeta, ¿no? Y menos con su yo. Con su aquí y ahora tan solo. Pero entonces, bueno, se puede desalienar una persona, digamos, momentáneamente, por ejemplo, en este caso, pasar a este evento que va a haber y te desalienas un ratito. Te practicas yoga, te vas desconectando de tu mundo cotidiano y todo, pero terminas este evento que va a haber, regresas a tu casa, regresas a tu ritmo de trabajo y te vuelves a desalinear. ¿Hay manera de desalinearse completamente? Sí, pero es a través de la práctica constante. O sea, no es algo que vas a transformar en un solo momento, ¿sí? La iluminación te llega en ese momento. No es muy difícil. O sea, tiene que ser también una disciplina de vida. Y eso, bueno, pues los psicólogos también ayudamos y sabemos. Sí, porque el entorno es el factor primordial para la eliminación, ¿no? Sí, pues es algo así muy parecido como la peli, ¿no? De Matrix, que ya estás programado, o sea, entre comillas, una programación entre la computadora y entre una vida real, ya no sabes qué onda. Sí. Pero al final del día, pues estás desarrollado por alguien, un poder supremo que te controla. Pero al final del día es muy pequeño, ¿no? El poder que la gente que controla este mundo es muy reducido, ¿no? Sí, si lo vemos así, la libertad está muy reducida. Y ciertamente este tipo de películas son buenas metáforas para entender esto. Claro, sí, exactamente, es una... Sí, su base argumental sería esa, la sociedad alienada y cómo el héroe es aquel que se va a desalienar. Sí. Y vamos a ver que ese aspecto, llamémoslo espiritual, y aquí tendríamos que aclarar que es espiritualidad, ¿no? Si la iglesia es espiritualidad. Yo creo que es la conexión que logras contigo mismo, con el mundo y con los demás, a partir del no dañar, no dañarte, no controlar, del dejar de utilizar el poder, ¿no? Creo yo que es eso, es cuando dejas de utilizar el poder para el control del otro. Sí. Claro. Yo he hablado mucho, por ejemplo, que yo igual me dedico a toda la parte espiritual, que es aprendiendo a ser tú. Y es ahí lo que muchas veces en los talleres a nivel nacional que estamos ahí metiéndole duro, confrontamos muchísimo a la gente en el sentido de que vivimos por pura neurociencia, con el concepto de imitación, ¿no? Imitamos lo que vemos en las relaciones, como decía la doctora, y no nos preguntamos ni nos cuestionamos nunca lo verdaderamente importante, como qué es el amor, qué es la felicidad. Vivimos entonces a través de la idea que tenemos que alguien más nos impuso. Cuando empezamos a preguntarnos qué es para mí, pues te vas a dar cuenta que muy poco a poco es lo que tú estás creando en tu realidad, en tu entorno. Entonces algo que yo también tomé mucho tiempo en estas prácticas fue permitirte ser, permitirte sentir, pero tú, no alguien más, no a través de alguien más, no vivir por alguien más, ni poner a nadie más en tu centro, sino tú. Y eso empieza preguntándote pues quién eres, dónde estás. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Ay, me escuché muy Odito Peirón. Ya te estás conectando con la frecuencia. Sí, es que así fíjense que acá en equipo, nosotros 3 reverendos más nuestro productor Pablo Silva, estamos, te platicaba hace un rato,
iniciando una empresa nueva de cursos, ponencias, talleres, congresos, bla, bla, bla. Y justo este sábado dimos nuestro primer curso taller, que gracias a Dios fue un exitazo, nos fue de maravilla, y hablábamos mucho de eso. Sé tú, ¿no? Es como mucho de lo que nos aconsejábamos. Es que hay las tendencias, es que en nuestro primer curso habló del arte de hablar en público, y era mucho de lo que, del cuestionamiento de los chavos que asistieron al taller. Es que cómo me comporto, ok, sí, hay cosas que les vamos a enseñar que son como muy específicas, pero en general no pierdas tu esencia, no dejes de ser. Sí, te pagan por eso. Y es que fíjense que el tema, a partir del taller, básicamente lo revisamos a través de los comentarios por internet que nos decían, la forma de decir es así, esto es así, sí hay una programación para hablar en público. Pero nosotros lo que estamos abordando es que hablar en público es quitarte el miedo y desarrolles y expongas tu idea. Más no queremos hacer alienarte para que tengas que ser cuadrado y que corbata. Invites algo que ya existe, que ya está. Es sé tú, nada más pierde el miedo. Pierde el miedo, expon tu idea. Y eso es lo único que queremos lograr. Claro, y la verdad es que nos fue súper bien. Por cierto, vamos a estar aventándonos ya los goles. Sí. Vamos a estar dando más cursos, más talleres. La verdad es que fue un exitazo que dimos. La gente salió súper contenta. La reacción ha sido muy, muy, muy favorable. Súper alienados. No. Es que el proceso es meter un curso de alienar a la gente, luego un curso de sacarlos de esa onda. Entonces, ya le ganas doble, ¿no? Dale, claro. Ya después el antídoto, cómo llegaste. El antídoto, exactamente. No, la verdad es que nos fue excelentemente bien. También es que vamos a tener que estar abriendo más fechas y un poquito más constante, porque sí nos lo están pidiendo. Para nosotros fue todo un placer ayudarlos y recibirlos. Un saludo, Ros Galindo, muchísimas gracias. Muy bien, ¿no? Porque en el sentido de la alienación, yo le comentaba a Arlet, ¿no? Que mi papá me instruía muchísimo en este sentido y yo escuchaba a Camilo Cruz y a Alex Day y ellos decían, tienes que tener esta voz. Y te estaban alienando. Una programación de te decía, sé tú. Eso es lo padre, ¿no? Que ahorita estamos llegando. Sí, ese también es el propósito de nosotros. Pierde el miedo a hablar en público. Queremos que haya esta exposición de tu idea, pero con tu esencia. Porque eso es lo mejor que vas a aprender. Es la huella que vas a dejar. Yo creo que aquí hay que diferenciar una cosa, ¿no? Por ejemplo, este asunto del branding personal y de cómo vender tu apariencia, tu persona para cuestiones laborales, eso es importante. Sí. Yo creo que en la sociedad eso es importante. Porque pero lo solicitan, el mismo ritmo de trabajo, etc. Pero aquí hay una cuestión. La alienación va a generar tristeza, sufrimiento, el hecho de que tú te vistas bien, te sientas bien. Aquí quiero comentarles algo. Sí, muchas veces cuando platicamos de este tipo de cuestiones, de la desalienación, la gente piensa que nos vamos por la izquierda, la rebeldía, cosas así. Pero ojo, hay una cuestión importante. No queremos dejar de tener calidad de vida, no queremos dejar de vivir bien, no queremos dejar de trabajar. Eso es algo muy importante. Lo que no queremos es sufrir, lo que no queremos es que otros se aprovechen de nosotros y abusen. Eso es desalienarse. Desalienarse no tiene que ver con el hecho de que, bueno, ahora me voy a vestir, no sé, como indigente, voy a ser un indigente. Eso es otra cosa. Y aquí quiero hablar de los excluidos. O sea, hay grupos de personas que quedan excluidos en la sociedad porque simplemente no tienen un espacio. Y hablemos, por ejemplo, de los ninis o de los nininis. ¿Sí entienden la diferencia de nini y nini? Bueno, los que ni estudian ni trabajan ni son jóvenes son los ninis, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de cosas. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los chavorrucos medio... Sin trabajo. Conocemos a varios, así que les mandamos un saludo desde este lado. Desde aquí saludos a ellos. Un abrazote. Sigan. Bueno, pero ¿qué pasa? Este fenómeno de los excluidos es un fenómeno que genera la misma sociedad alienada, porque así si tenemos muchos excluidos, también la mano de obra se abarata. Claro. Entonces, esa es la diferencia. O sea, cuando estamos hablando de excluidos es una cosa. Cuando estamos hablando de la gente que se integró y que busca calidad de vida, que busca ser feliz y que para ello, bueno, pues debe de tomar un curso de estos o vestirse mejor. Bueno, no estamos hablando de algo negativo ni malo. Claro. ¿Sí? La alienación en realidad... de imagen. Pero yo siento que ya debería estar más enfocada el desarrollo de imagen actual,
ti, como mucho más personificado. Claro. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te sientes cómodo? Y sacar la mejor versión de ti mismo sin dejar de ser tú. Y es también lo que hablábamos en el... exactamente, lo que hablábamos en el curso. No sentirte toda incómoda, o incómodo. No te gusta alguien más que no eres. Ya no eres tú. Sí, no, o sea, no es... Sí, que porque va- la programación es, o sea, la programación para la gente es hablar en público, es casi ser igual que un político. Ajá. Pero no, o sea, No. también puede ser, o sea, hay niños indígenas que tienen unas exposiciones exquisitas, ¿no? Y exponen su idea del por qué están excluidos. Y ser O sea, ¿por qué no los orador, integras? ser Exactamente. orador te da poder. Sí, Ciertamente. claro. Sí, o por sea, cuando supuesto. tienes el poder de la palabra, tienes poder. Exacto. Entonces es Claro, importante que en todos los grupos sociales, en todas las clases sociales, hombres, mujeres y en todas las edades, sepan expresarse. Eso Sí, es bueno. pues, Y que tengan creatividad y que tengan esas libertades, a pesar de que estamos en sociedades que no nos permiten toda la libertad, pero sí esas pequeñas libertades desarrollarlas a través de ¿qué? De la creatividad también, ¿sí? Eso te da felicidad, entonces no tiene nada de malo, vamos. Sí. Claro. Y bueno, y en el terreno que acabamos de vivir mundialmente, Ujú. la situación del deporte, cómo está Ajá. en una situación de alienación. A mí me gustaba mucho ver los partidos de fútbol, pero para analizarlos también con la cuestión geopolítica y cultural, ¿no? Entonces Sí, yo, claro. Portugal contra España, ¿qué es lo que sucede, no? O en los O partidos de México. el de España contra Marruecos, que son vecinos. Así es. y tienen conflictos. Pero tienen conflictos de Sí. migración, ¿no? Exacto. Entonces cuando ves eso y quedaron empatados tablas, dices, que bueno, la cuestión política, geopolítica estuvo bien, quedaron tablas. Pero ciertamente también el deporte aliena cuando la gente no, vamos, lo está disfrutando, pero está consumiendo, pero no lo está pensando. Cuando la gente lo empieza a pensar y cuando se empieza a convertir en un terreno de libertad, entonces ya es positivo. Ok. Y el deporte es bueno, o sea, hacer ejercicio, hacer deporte siempre va a ser bueno, ¿sí? Es La algo- competitividad. La competitividad, bueno, hubo un momento en el cual en la educación se hablaba mucho de la educación por competencias, en el ser competitivo, ser el triunfador y ser el ganador, Sí, el eso mejor. genera excluidos, genera perdedores, a Y fuerzas. estrés. Sí, claro. Así es. Entonces yo creo que debemos de cambiar ese tipo de discursos por otros, ¿no? Ok. Más que el ser competitivo, el que tú seas capaz para ti mismo, ¿no? O sea, de tus capacidades, de tu desarrollo personal es otra cosa, ¿no? Ok. Más que el competir y dejar gente triste y perdedora, ¿no? Ujú, claro, claro. Wow, qué maravilla. Bueno, alienación en temas económicos, doctora. Ajá. Ya hablamos mucho de amor, del deporte. Yo creo que es la base de la alienación, ¿no? El aspecto económico y político. Así Ok, es. ¿cómo estamos Sí, ahí? ahí estamos hablando de las clases sociales. De hecho, hay un concepto de cultura que maneja la gente que estudia Gramsci, por ejemplo, los marxistas, Ujú. y que nos dice que la cultura no es precisamente todos esos aspectos bonitos y folclóricos y no sé, como ir a ver un bailable. No, la cultura no es eso. La cultura más bien es cómo vives a partir de tu situación económica y tu clase social. Ujú. Eso sería la cultura. Y entonces nos dicen, bueno, existen las artesanías y los bailes folclóricos y la Las guelaguetza tradiciones, porque hay pobres, o sea, así de regionales. sencillo. Ajá. ¿Y cuál es tu cultura si eres una persona de poder económico? O sea, no es lo mismo viajar en autobús que viajar en avión, ¿no? O sea, la verdad, no es lo mismo vacacionar, no sé, en la azotea, Acapulco en la azotea, Claro, que viajar irte a a Europa, Acapulco. ¿no? O a Acapulco ya de perdida, así es. Yo ni eso llego. No. Ni a la A las azotea, playas vaya. Amalucan. Ah, sí. Es una aventura andar allá. Entonces esa es la diferencia, ¿sí? Y en cuanto a lo económico y lo político, van de la mano. La alienación se genera por esos intereses de poder, por esos intereses económicos, ¿no? Ahora, ojo, la economía no necesariamente tiene que ser una categoría negativa, ¿no? También hay otras formas de economía y hay otras formas de administrar la sociedad que en México no conocemos, ¿no? Como la economía social y solidaria, que se practica muy poco en México, pero en otros países se practica más. ¿Y qué se practica aquí en México? Pues otros discursos, ¿no? Que son el métete a trabajar, ahora el emprendimiento, ¿no? Que también es sé emprendedor, sé emprendedor. Lo que no te dicen es que ser emprendedor tiene también sus lados negativos y que no Por dependen supuesto. de ti, ¿no? Que dependen de la Son situación factores económica general. externos, Así micro y es. macroeconómicos, así es. Así es. Y hay otras formas de economía que se van construyendo. A fin de cuentas, todos estos son constructos sociales. O sea, los seres humanos construimos cómo queremos vivir. Sí, cómo queremos ser felices o cómo nos queremos destruir, ¿no? Destruir, sí, sobre todo en esa parte.
Qué maravilla, qué padre. Y por ejemplo, aquí en los casos clínicos que de repente a veces se oye, ¿de qué dificultades o problemas ha encontrado en las personas que son alienadas o que han tenido que tener consulta? Porque sería bueno saber, o sea, porque no solamente es parte de lo que vivimos, ¿no? Ya genera un problema y un conflicto que pues en tratamiento y consulta se ve. Ya, mira, lo que te puedo decir es que en consulta clínica la mayoría de la gente llega precisamente porque están alienados, ¿sí? O sea, es este deseo insatisfecho el que los lleva. A veces porque perdieron el trabajo y su trabajo era su vida, porque querían escalar más, porque querían lo que no pueden obtener, ¿no? Por ahí un 40%, 50% son consultas por el amor, precisamente, ¿no? Porque perdieron el amor de su vida, porque no encuentran el amor de su vida, porque ya sienten que se les fue el tren. Personas no pueden vivir, ¿no? Ajá, así es, por ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, como dependencias, ¿no? También muy sí, fuertes. son dependencias, pero también hay que entender que obedecen ese tipo de programaciones, ¿no? Sí, están programadas. Sí, así es. Efectivamente, su amor Disney es una programación. El amor Disney es una programación. Querían buscar fueron felices para siempre y no lo encontraron y pues empiezan a tener Pero ¿por qué no lo encuentras? O sea, no lo encuentras porque hay algo que no checa bien en ti, porque no estás bien tú, o porque a tu alrededor también la gente está demasiado alienada y encuentras gente que está dañada. Es tu mismo entorno. Sí, es tu mismo entorno. Porque de repente mucha gente, me imagino que van a consulta, cumplen el mismo patrón, ¿no? O sea, andan con una pareja y se separan por el mismo problema que tuvieron con la anterior. Y muchas veces la pareja era la que tenía el problema, ¿no? A mí me ha tocado trabajar con gente que llega con buenos valores, con buenos sentimientos y demás, pero la pareja era la que no estaba bien, ¿no? Y luego buscan otra y también le sale dañada, y luego buscan otra y también le sale dañada. Habría que buscar porque el patrón también busca los patrones son sociales, ¿no? Son determinados socialmente. Y entonces, ¿cuál es la situación con ese tipo de personas? Pues actualmente las tendencias son a que tú, mientras estés bien contigo mismo, ámate primero a ti mismo, pero cuando tienes un montón de gente que se ama a sí misma, también puedes generar otro problema, ¿no? Que son los problemas de narcisismo tan comunes en la sociedad actual, ¿no? Claro. Sí, donde el narcisismo implica, me quiero más que lo que puedo querer a los demás, yo primero, yo después el síndrome del yo-yo. y los demás. Entonces tiene que ser una cuestión equilibrada, o sea, tienes que ser capaz de amar al otro, pero también tienes que encontrar a otro que es capaz de amarse y de amar, o sea, las dos cosas, no nada más de amarse y ya. Pero por eso muchas de las personas no tienen, por ejemplo, conflictos con parejas que buscan para poder andar en su entorno. De repente que se van de viaje a algún lado y encuentran otra persona que en tanto tiempo que pasaron donde se encontraron, no encontraron a alguien que estuviera, que complementara lo que querían, y van a otro lado que es diferente, y consiguen, con esta me caso, con esta me juntas. Sí. O sea, hay un caso, por ejemplo, que pasó ahorita de un mexicano que se fue a Rusia y ya le declaró a una rusa, se van a casar y ya vienen para acá. Y los dos andaban con la misma situación. Imagínate. Sí, nosotros Entonces, estamos un viajando. poquito más lejos. Pero va a ser complicado porque son culturas distintas. O sea, sí. Ya sacas la costumbre de lo mismo. Es muy complicado, es multifactorial. Hay que tener mucho cuidado cuando las cosas son multifactoriales y complicadas, ¿no? Pero yo creo que algo importante es luchar contra el narcisismo, luchar contra esa tendencia a ser individualista, ¿no? Sí, está muy fuerte, creo que esa tendencia. Y otro tema, yo creo que del polémico, ¿no? La religión. ¿Cómo estamos en ese proceso de... Ajá, esa es una buena pregunta, porque no es lo mismo espiritualidad que religión, o un tema que yo les comentaba mucho en clase, las sectas y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Las sectas son altamente alienantes y peligrosas, estamos hablando ya de esclavitud moderna, ¿no? Cuando hablamos de sectas, en donde los procesos son precisamente para alienar a las personas, pero para esclavizarlas. Todo proceso de alienación busca esclavizar, que es otra cosa. Pero en las sectas es muy claro, ¿no? Que se busca esclavizar. En las religiones, bueno, las religiones siempre van a tener también ese aspecto tan de manejo del poder, o sea, de control de masas, de poder hacia las masas. Pero también dentro de las religiones, también es justo decir que es importante que los seres humanos tengan un crecimiento y desarrollo espiritual. O sea, es importante la espiritualidad y se debe de mantener. ¿Es importante tener una religión? Sí.
Lo que debemos de Una evitar, creencia. una creencia. Son principios morales, ¿no? Así es, principios más que morales, éticos, Éticos. diría yo, ¿no? Porque la moralidad es seguir como periquito lo que te dijeron las generaciones pasadas y que es a fin de cuentas mantenerte en esos espacios de control. Pero la ética incluso implica el desobedecer, el criticar, el analizar y el pensar distinto y actuar distinto, ¿no? Eso sería la ética. Entonces yo creo que de la mano de la ética, una espiritualidad que puedes practicar dentro de una religión, está bien. Pero cuando ya se convierte en esclavitud tu religión, ahí sí tienes que huir. Y muchas veces no es tan fácil, porque cuando se dan cuenta ya están atrapados. Sí, pues hasta les entregaron la casa y las llaves Sí, de sí, todo. así es. O su virginidad, como Sí, decía. también. Sí, así O le es. entregan a los hijos. O los hijos. Luego Sí. hay una situación que una religión en específico que es la que Que la no voy a decir nombre, pero esta religión que es un poco apostólica romana. Ok. Sí, checó, tiene muchas bajas, por así decirlo, ¿no? Ya la gente ya no iba, etcétera, y estaba recuperando el número, pero porque dijo, ¿en qué fallamos, no? Y se hizo todo un estudio y dijeron, es que son estos grupos de espiritualidad, etcétera, esta conciencia que está abriendo. Entonces hicieron una dinámica más o menos igual, pero están satanizando y mitificando la yoga, ¿no? Por ejemplo, a mí me dijo una persona, es que yo no puedo ir porque acabo de ir a una tipo constelación familiar católica, apostólica, por así decirlo. Ya lo dije. dije, Ya se le salió, ¿no? Y la verdad es que hacen esas posturas por obra del diablo. Yo le dije, no manches, pásame su número porque nunca fue a verme el güey, ¿eh? O sea, nunca, yo estuve ahí practicando duro y duro, dándole, haciendo ejercicio y nunca pasó nada más que la disciplina. Entonces, sí está muy fuerte esa tendencia ahorita en algunas religiones. Es desprestigias otras para que la tuya recupere. O sea, el poder, Sí, empieza el marketing religioso. y hasta el poder económico, porque pues al final todo esto... Y de hecho parte de... Bueno, estoy metido en temas bien complejos, perdón para todos aquellos que son muy religiosos, pero con Pero de hecho, respeto. parte de ese marketing es haber elegido al Papa Francisco, Sí, porque era totalmente latino, ya se estaba perdiendo toda esa situación, ¿no? Pues es a lo que vamos Un colapso. están alienando. Sí, Nuevamente. y aquí es importante, los grupos nueva era, no podemos meter a todos en el mismo costal, o sea, sí hay grupos que generan alienación, pero terrible, a partir de las sectas. Hay sectas que son comerciales también, o sea, no todas son religiosas, hay sectas comerciales, hay sectas que también tienen esta orientación como oriental, de yoga, del budismo, pero que son otra cosa. Cuando te pones a analizar te das cuenta de que son de reciente surgimiento y el objetivo es comercial. Y también hay sectas que son de corte cristiano católico, o sea, también es importante decirlo. Entonces yo creo que, vuelvo a repetir, ahí tiene que ser la conciencia de la persona, ¿no? Cuando la persona se siente libre, porque es muy claro que cuando te están alienando, te quitan tiempo, dinero, te están esclavizando, ¿no? Cuando la persona se da cuenta de eso tiene que huir, pero practicar yoga, por favor, no tiene nada de malo, ¿no? Practicar el budismo, ir a la iglesia no es malo. No, Puedes tener como el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, esto sí me sirve a mí y esto, ¿no? Sí. Claro. Lo difícil es hasta dónde está tu libertad. Cuando ya estás alienado es muy complicado. Entonces, ¿cómo puedo hacer cuando eres feliz realmente? O sea, porque las sectas te venden una falsa felicidad, ¿no? Ajá. Pero igual el consumo te vende una falsa felicidad. Por supuesto. ¿Sí? Sí. El tener relaciones te vende una falsa felicidad cuando es con una y otra persona, pero no te llena. Cuando tú te sientes lleno, cuando tú te sientes feliz, realmente, cuando te sientes tranquilo, cuando no estás viviendo ansiedades, depresiones, te estás desalienando. A pesar de que estés en esta sociedad llena de complicaciones. Sí, claro. Y por ejemplo, también se le podría llamar alienación a estas situaciones que pasan por los poblados, donde se vuelve costumbre o se vuelve parte de la normalidad, supongamos el pueblo, el hecho de la trata de blancas, la prostitución de las citas. Sí, eso ya es crimen organizado, obviamente que se aliena a las personas, eso ya estamos hablando de esclavitud moderna. Ese es un tema que nos daría para muchísimas horas, ¿no? Pero obviamente que sí. Aunque se justifique por estos pueblos que es parte de la tradición, pues estamos hablando de algo que daña a otras personas. Pero ya estamos en terrenos de lo complicado, sí, del crimen organizado. Nos da para un próximo tema. Pero que también tiene que ver con una situación programada. Así es. Porque si nos damos cuenta, todo ese tipo de trata de blanca,
de venta de drogas, o sea, salen en los programas de televisión, las mejores series que tienen alto rating, pues tratan de precisamente eso, ¿no? Así son es. narconovelas. Sí. Y tienen que ver con la venta, trata y todo ese rollo. Entonces ahorita los chavitos, ¿qué quieren ser? Quieren ser narcos. Así. Quieren O ser proxenetas, tratantes. ¿no? Sí, O claro. proxenetas o guachicoleros. Sí. Sí. Y ahí nos damos cuenta cómo un pueblo con características culturales tradicionales mexicanas se transforma de un grupo de gente que se dedicaban al mundo de lo rural, al trabajo rural, a lo criminal, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando, y en muy poquitos años, ¿no? La transformación puede ser de una década, de 50 años o de 3, 4 años, pero es precisamente por todos esos deseos, la insatisfacción, que les lleva a que, bueno, pues delinquimos, pero conseguimos vivir de otra manera, Porque ya esa tenemos es la- un coche. Ese es el discurso, ¿no? De Claro. que si delinquimos, nos convertimos en narcos o proxenetas o lo que Tienes- sea, Tienes tienes poder. un supercarro, tienes un Así poder es. de andar en avión, o sea, ese es el discurso de Sí. venta, de Presentar programación. camionetas, Sí, todo claro. eso ya es de... Claro. Oye, doctor, y más o menos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda uno, bueno, de no estar alienado a quedar completamente alienado? Y también cuánto tiempo puede tardar uno de estar De completamente a poderse salir de él. Bueno, te voy a decir, en mi experiencia, yo tuve un novio que por 2011, 2012, en un fin de semana lo alienaron completamente, se lo llevaron y terminó como esclavo de una secta, ¿no? O sea, en un fin de semana, te estoy hablando de que en un fin de semana. Puede ser Sí, bueno. fue un caso que, bueno, me llevó a estudiar después las sectas, incluso a capacitarme en el tema, y lo que te puedo decir es que es muy rápido cuando la persona tiene un espacio en su vida de insatisfacción, rapidísimo te pueden pescar y rapidísimo te pueden llevar. De ahí, por ejemplo, la trata, ¿no? En estos poblados de un estado muy Acá cercano de aquí. sí. Aquí cerquita, Mis paisas, bueno, mis paisas. por aquí. Bueno, pues igual, ¿qué es lo que lleva a estas niñas a caer en las redes de trata? La insatisfacción con sus familias, la tristeza porque no son bien cuidadas, queridas y demás. Sí, Por sí, esos sí, espacios sí, se sí. meten, por esos espacios. Entonces es muy peligroso que la gente esté sufriendo y triste porque por ahí te pueden pescar. ¿Y cuánto tiempo? Puede ser muy rápido. ¿En cuánto tiempo te desalienas? Puede que te lleve toda una vida. Dependiendo del caso, ¿no? Y En es general todos fuerte, estamos ¿no? alienados, ¿no? Se Sí, generan, está todos complicado tenemos... salirse de este Sí, sí, sistema, o sea, ¿no? Pero Global. hay cosas que son como muy extremas, Sí. ¿no? Claro. Porque ya es global, ¿no? Es más, O sea, de alguna sí, me manera lleva. ya la tecnología, todo este desarrollo pues, es global y es Así muy es. complicado. Si Globalizado. no lo logramos cuando no teníamos acceso a las redes que programaba la televisión, pues, ahorita menos. Ahora te programa la red, pero también la red puede ser algo positivo para tu libertad. Entonces es dependiendo Para de cómo... conocimiento también. Así Sí. es, Claro. así Por es. supuesto. Que es complicado, Cosas sí. maravillosas de la tecnología. Pero definitivamente volvemos a lo que tú dabas como ejemplo, el trabajar con los niños, ¿no? Pero a partir de eso, del ejemplo de nosotros es importante, ¿no? El trabajar con otras personas y pues aprovechar esos pequeños espacios de libertad para por ahí colarnos, porque a fin de cuentas lo que estamos buscando es nuestra felicidad, ¿no? Y vivir como humanos realmente, como seres humanos. Claro, Sí. claro. Y pues ya para culminar, estamos aquí Vayan con a nuestro llorar amigo Chris. Vayan, Doctora, pues sus redes sociales para la gente que la quiera contactar, para Ajá. eso, porque ya se nos acabó el tiempo y No ahorita puede, el doctor nos dijo no que puede. no nos da más. Bueno, Pero le agradezco mucho por haber estado acá, doctora. Es que nos deja Gracias a ti. con hambre de más. Sí, está Sí, increíble por el supuesto, tema. es que Me encantó. todo esto se desarrolla para todos, ¿no? Todos los Sí. temas que tenemos, deporte, Sí, así religión, es. el amor, deporte, En Todo lo todos que los es contextos de la vida. contextos de la En todos los contextos. Estaba viendo hasta de las mascotas, ¿no? Que Sí. se hace daño, no los perrijos, los gatitos. Los y- planos, los consejos. Actualmente ya los consideran parte de la familia para celebrarles los cumpleaños. Igual, hay una línea muy delgada, Bien, creo sí. yo. No, déjame eso. No, entre maltrato animal Exacto. y Sí, congruencia porque con tu también mascota. decir que es malo el tratarlos bien puede generar una Sí. justificación Sí, sí, para sí, el maltrato sí. animal, ¿no? O sea, Sí. no hay que exagerar, pero es otro temazo, tema. vamos a traerlo. Vamos a ¿no? ponerlo Sería en buenísimo. materia de... Estaría pues, estaría coqueto, estaría coqueto. Yo tengo muchos amigos que como, híjole, yo siempre digo, ay, esto es maltrato animal. ¿Qué Pero duras bueno. penas si puedo conmigo? Está difícil. Sí. No, entonces, no sé si quieres sus redes sociales Redes para que la sociales. gente Ajá, nos bueno, pueda pues contactar. Isabel Muñiz me pueden contactar, te dejo de todas maneras Aquí el link está la para que página. creo que por ahí está, ¿no? Para que
Ajá, me puedan contactar por cualquier cosa, dudas que tengan. Sí, porque Perfecto. esta temática está bien amplia. Está muy bien. Y le recordamos a la gente también lo del evento coqueto de muñeco para que no lo olviden. Sí, vamos al Yoga Summer Fest. Ya estaba De aquí. ojitos. La alienación. Ya lo alienamos. Pero para salir. Ya se me fue. Precisamente. Se llama Yoga Summer Fest Yoga el Summer Fest. sábado 4 de agosto en el Best Western Plus aquí en Puebla, a una casi, bueno, paralelo a La Juárez. Ahí vamos a estar a partir de las 11:30, empieza el registro. Caigan a las 11:30 el sábado 4 de agosto. Recuerden entrar a Boletia. Aquí ya lo pueden checar en Millennials o en Israel, en el programa de La Reverenda. Israel Rosales. Ustedes entran a Boletia, ponen el código Namaste y 25% de descuento a todos los que nos están escuchando. Llévelo. Llévenlo, para. Y pues banda, acuérdense, nos encuentran en nuestras redes sociales como La Reverenda y aquí en nuestra casa Millennials Noticias MX. Y pues bueno, están súper pendientes porque vamos a subir las nuevas fechas de los próximos talleres. Reiteramos, vamos a volver a dar el del arte de hablar en público por la demanda. Gracias a Dios. Gracias a ustedes también por asistir y por su participación. Y pues bueno, vamos a estar en contacto mandándoles toda la información para que nos sigan, para que nos acompañen y pues no se pierdan esta oportunidad. Yo creo que vamos a lanzar promoción de becas, mis estimados, Sí, ¿no? Para nuestros reverendos amigos. Y pues bueno, nos encuentran, ya sabes, en todas las redes sociales. Soy Arlet Liz, un placer estar con ustedes. Un placer. Javi. Pues cuídense mucho, amiguitos. La verdad me encantó el programa. Muchísimas gracias por venir, doctora. Irra, perfecto. Nos estamos viendo el sabadito. Y bueno, creo que todas las personas que quieran también tener una terapia con usted, pues invitadísimos, porque la verdad vale la pena que nos descodifiquen. Todo aquel que se sienta súper alineado, alineado, ya sabe que sí puede. Alienado, ¿verdad? Sí, alienado. Alienado. Pues bandita, síganos por favor, mi Cris, nos estamos oyendo. Bandita, es un gusto haber estado con ustedes y pues ya estamos aquí de regreso. Vamos a tener nuevos programas más coquetos y próximamente, si nos permite la doctora, le vamos a invitar para tomar esos temas que son temas bien complejos, bien largos, pero pues tratamos pero buenísimo, de llenar sus dudas. Pero pues vean en los próximos programas, les va a gustar y pues a lo mejor nos ponemos de acuerdo por acá y hacemos un cursito de desalienación de todo ese tipo de situaciones y luego hacemos uno de alienar gente. De alienar. Aprenda cómo alienar a su pareja. Perfecto. Bueno, es un gustazo. Les vamos a enseñar a hacer unos amarres, no necesito. Y próximamente amarres por Atletis. No, hombre, ya estaría casado. Y ya después van a hacer desamarres por el muñeco coqueto que tenemos aquí al lado. Ya no. Contra. Vale, hasta luego, bonita, que estén bien. Adiós. Bye. Bye. Ay, qué bueno.